tenemos la enorme satisfacción de contar con la presencia de una mujer, poeta, Elena Martín Vivaldi, y cerrar las actividades de este año 1991 con el merecido homenaje que la Universidad, la Facultad de Filosofía y Letras, le quiere dar hoy con estos actos a esta poeta nuestra, Elena Martín Vivaldi. Los actos, como bien sabéis, van a consistir en la entrevista que esta mañana, dentro del ciclo El intelectual y su memoria, va a realizar el profesor Emilio de Santiago, y esta tarde la lectura de poemas y el concierto a cargo del coro Manuel de Falla de la Universidad. En nombre de la Facultad de Filosofía y Letras, quiero agradecer a todas las personas que van y que han colaborado con este homenaje. Por supuesto, gracias a Elena, bienvenida otra vez a esta su facultad. Gracias también, Emilio, por hacer esta entrevista hoy. Nada más, tiene la palabra. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer, continuando este capítulo de Tabula Gratulatoria, vuestra presencia y un poco excusar la mía. Un arabista, que es como algo así como una criatura que emerge de una suerte de purgatorio de lo estrambótico, de pronto presenta a una poeta, como Elena. Claro, yo soy el que necesita presentación, no ella. Sin embargo, yo no voy a hablaros de cosas que alguien, cualquiera, podía hacer con bastante más conocimiento de causa y con esa cosa que denominamos especialidad. Si en algo soy especialista, y en ese examen del amor vespertino del que habla San Juan de la Cruz creo que sacaría cátedra, es en el amor, precisamente. Y sin duda en un afecto intensísimo que siento por Elena desde hace muchísimo tiempo. Podría decir, parafraseando a Garcilaso, que ya está escrito en mi alma su gesto. Y sin duda le debo muchas cosas. Ahora puedo, desde mi modestia, pagar solamente un ardite, ¿no?, de lo que ella me ha brindado, me ha regalado a lo largo de una amistad que se ha continuado siempre en una línea maravillosa de entendimiento y de diálogo. Como soy obediente, que es rara avis en la moderna dinámica de los acontecimientos universitarios, mi decana, antigua alumna mía, pues me pidió que yo hiciese una presentación de Elena. Y también tengo que agradecérselo a ella, se lo digo aquí en presencia vuestra, porque me brindaba una segunda oportunidad de ser feliz dentro de lo que constituye, diríamos, el epicentro de toda mi horizonte, que es, o de todo mi horizonte, que es la universidad. Primero, porque tuve el honor de inaugurar esta serie de entrevistas tituladas El intelectual y su memoria, con alguien al que también debo mi vocación, también siempre hablando desde distancias elíseas, ¿no?, le debo mi vocación de arabista. Ahora tengo a alguien que de algún modo es la causante de mi vocación de poesía secreta, a la que también, cuando me lo permite el tiempo, me dedico. Hablar de Elena, que es una rara especialidad mía, es hablar como de un pasado presente, es decir, en esa antinomia del tiempo, del ayer y del hoy perfectamente unidos, porque ha tenido esa rara cualidad, ¿no?, de permanecer en vigencia, de estar alimentada siempre, de estar protegida, de estar nutrida, de estar asistida por el continuo o la continua atención, por el continuo llegar a ella de los jóvenes, que es una especie como de mar
toujours recommencer, que decía Valéry, y que ella siempre se ha sentido inmersa en él y de alguna manera viva, siempre viva y renovada. Pero hablar de Elena también nos remite a hablar de esa serie de vestales, auténticas vestales, ese capítulo maravilloso que ha tenido la Universidad de Granada, como muy pocas otras universidades, ahora que se reivindica la mujer y su papel en la sociedad. Es decir, pertenece a esa cohorte de vestales que han mantenido el fuego sagrado del conocimiento y de la ciencia con su ejemplo y con su esfuerzo y con su protagonismo en una universidad. Me refiero a esa lista iniciada por Joaquina Eguaras, Carmina Villanueva, Las Pardo, etcétera, todas esas mujeres maravillosas, modélicas, que han sido ejemplo de mujer y de universitaria, de las que tantísimo tendríamos que aprender hoy todos, hombres y mujeres. Claro que iniciar una conversación con Elena, porque quiero que sea solo eso, como si nuestras antiguas conversaciones en el marco de aquel café singular, por singular también perdido, como casi todas las cosas de Granada, del suizo, mantuvimos durante tantísimos años. Y no quiero que revista el engolamiento y la parafernalia de los actos de este tipo académico, porque aquí estamos solo dos amigos frente a la historia, frente a esos instrumentos, no diría infernales, pero que tienen la capacidad de legarnos al destino. Y entonces es otro motivo de felicidad. Por eso quiero llegar a ella a través de unas ciertas claves que yo conozco y que no sé si siempre ella tendrá a bien contestar. En todo caso, Elena tiene un arte singularísimo, que es eludir las respuestas que no le interesan. Y yo tengo otro arte singularísimo de mi tozudez y mi impertinencia. Entonces, será un tete-a-tete que prometo divertido. La figura de Elena es singular en muchos aspectos, pero sobre todo yo destacaría su extraordinaria fidelidad, es decir, esa rarísima cualidad que nos hace ser idénticos a nosotros mismos. Es decir, esa extraña manera de actuar, digo extraña por lo rara, siempre en función de nuestra propia identidad. Elena ha sido y es un exponente paradigmático de esa rara, extraña, maravillosa cualidad. Y entonces hablar de Elena es remontarse a un momento en el que yo puede que me pierda porque no la conocí. Es decir, mi figura mágica de Elena la tengo un día, frisaba yo la edad de 12 o 13 años, en que en un amplio, vasto dominio, como es el salón de butacas del Teatro Isabel la Católica, ella entregaba unos premios a unos niños angolotinos que habíamos escrito unos poemas, los míos pésimos, y veía vestida de verde, casi parecía una hada esmeralda de un ballet imaginario de Tchaikovsky, y la veía dominando aquella situación y yo me volvía loco porque aquel premio, aquella diploma o no sé qué otra adminículo, ella me lo entregase porque me constituía como una especie de liberación, de pago al enorme esfuerzo de realización poética que mi pobre Minerva mental había tenido que elaborar. Entonces, la aproximación a aquella figura era para mí el todo, ¿no? Esa golosina que te ponen para que hagas algo. Mi premio, como casi todos en la vida, pues no lo tuve. Evidentemente me la dio un señor calvo y horroroso, que yo salí despavorido, primero porque aquel diploma no me interesaba, y segundo porque Elena, aquel misterio literario para mí indescifrable, aquella extraña criatura de poesía y de arte, pues no me había ni siquiera mirado. Pero después el tiempo se mejora a sí mismo y entonces pues nació una amistad
pero siempre desde el palenque de mi rendida admiración, una admiración casi hiperestésica. Esas situaciones en las cuales uno no puede evitar adorar. Es una especie de latría hacia Elena, hacia esa figura. Entonces yo me imaginaba una criatura que había nacido rodeada de todos esos elementos que los que escribimos con recato, sí, que no pertenecemos a ese economato de la literatura, sino que escribimos con prudencia, con vergüenza, casi diría yo con temor, pues creemos que tienen estos seres prodigiosos. Yo la imaginaba perdida en un jardín que también conocí, que estaba en la calle Canales, en las espaldas, que daban al Carril del Picón, itinerario que yo recorría con una cartera preciosa de piel, que ojalá tuviera todavía, y titubeando siempre al mirar aquel interior de aquella casa. Entonces ya no vivía ella, pero que yo atisbaba, imaginaba, siempre como poblada de algún extraño numen. Yo veía que allí algo ocurría que yo no podría explicar, ni siquiera, diríamos, tendría nada que ver con lo que ocurrió después. Pues aquello era el paraíso de Elena. Aquel era el jardín de amor donde Elena nutría su más tardía vocación literaria. Es decir, ella vivía inmersa en aquel mundo le respondía a ella. Yo no voy a pretender, lógicamente, Elena, y no te turbes, no voy a pretender quitarte tus sueños, porque quitar los sueños a un hombre es quitarle todo. Voy a desentrañar solo aquellas pequeñas cosas que tú quieras dejar salir por el portillo, ¿no? O por las rendijas de tu propia persona. Y entonces, cuando queremos iniciar con una cierta, no puedo evitar la conducta académica siempre, ¿no? Una cierta periodicidad, una cierta respeto a la cronología, nos remontamos a la infancia y a la adolescencia de Elena y aquel jardín que fue, ¿no? Donde ella aguardaba la lluvia o veía la yedra, donde todo era flor y pájaro. Entonces yo le pregunto a Elena, ¿qué significaba aquella estancia idílica, ¿no? Paradisíaca? Porque sé que fue así, ¿no? Porque a veces la infancia sea nuestra patria, ¿no? La patria de los individuos es la infancia, o aquel lugar donde encontramos cobijo, encontramos protección. Sino preguntarle a ella si verdaderamente revestía aquel carácter el jardín, al igual que yo lo voy diciendo. Háblanos de tu vida en el jardín. Sí. ¿En el jardín qué fue? ¿En el jardín qué fue? Pues de la infancia no te puedo decir nada más que fue que yo entonces no tenía ni la remota idea de que iba a ser poeta y que iba a estar aquí sentada. Yo en la infancia, como tenía 3 hermanas mayores, casi fui una especie de niño que saltaba, que corría y jugaba. No, tuve que llegar, lo más que hacía era, más romántico que hacía era ver los hormigueros y seguir las hormigas en su sitio, o oír los pájaros, como tú dices. Pero ya en la adolescencia es cuando yo me di más cuenta de que estaba en el jardín, ¿no? En la adolescencia no puedo decir que la infancia, puedo decir que fue casi feliz. Hay a sus altibajos, ¿no? Porque los niños a lo mejor pequeños, sin darse cuenta algunas veces, piensan, ¿no? Y sienten. Pero fue en la adolescencia cuando yo tuve un momento de darme cuenta que vivía y algunas veces en esa época puedo decir que era triste. Más triste sin tener por qué, sin saber por qué. Y otras veces, sin embargo, yo me sentía vivir, me sentía alegre dentro de mi castillo feudal, ¿no? Y de la adolescencia recuerdo pocas cosas, porque entonces empecé a estudiar, ir al instituto, y ya mi vida era casi siempre monótona, ¿no? Vamos, monótona dentro de mi alegría de juventud, ¿no? Yo entonces hasta cantaba, me acuerdo ahora que algunas veces que cantaba, cosa que ahora nunca hago.
y me sentía así un poco con deseo como de salir, ¿no? Como algunas veces sí tenía yo ganas y deseo de salir a la calle, de jugar con los niños que había en la calle, que algunas veces me daban envidia, porque algunas veces, aunque tanto me gustara el jardín, me encontraba un poco como secuestrada y entonces no podían salir las niñas a la calle cuando querían. Yo me asomaba a la baranda de la tapia y yo muchas veces tenía deseos y hasta alguna vez me escapé para jugar con las niñas de la calle. Pero ya después, ya fui al instituto y ya eso se compartió. Bien, Elena, ¿y cómo se inicia tu vida de estudiante? Porque esa faceta a la que antes aludía, universitaria, en Elena, es trascendental, es fundamental para entender su manera de ser ella misma, hasta en su poesía. Esa formación sólida, literaria, es una cosa que se transparenta, ¿no?, que se transmina cualquiera de sus escritos. ¿Cómo se inició esa vocación tuya de estudio? Primero empecé a ir al instituto, ya digo. Primero estudiamos en la casa, pero me suspendieron el latín y ya mi padre dijo, se acabó el estudio en la casa y fuimos al instituto, cosa rarísima entonces, el instituto de Suárez, donde había niños y niñas. En ese instituto del que habla Pérez de Ayala, Francisco Ayala, cuando habla del gineceo, ese cuartito que había donde nos entraban a las niñas para tenernos apartados un poco de los niños, aunque luego en la clase estábamos todas. Pero después de terminar el bachillerato, pues donde aquello era una cosa estupenda, porque allí éramos 5 o 6 niñas, donde todos nos cuidaban, los demás compañeros, como si fuéramos algo suyo, ¿no? Si alguien nos ofendía, pues yo no sé si contar una anécdota un poco... La del novio, esa tienes que contarla. ¿No? Sí, sí. Pues entonces la primera manifestación que yo vi en el mundo fue que yo tuve un novio a los 15 años y como en casa, aunque era amigo, no podíamos hablar, fue allá al instituto. Y entonces se formó una manifestación, primero los grandes y la última los chicos, donde te decían no queremos novios de la universidad y dando patadas detrás de mí. Claro, yo me dije, usted contado, pero luego ya me dieron muchas excusas porque aquello fue una cosa terrible. Yo que lo quería tener en secreto, se enteró toda Granada. Pero ya después del instituto terminé y por ciertas circunstancias no seguí estudiando. Y de pronto, pasaron unos años, estuve enferma, pero de pronto una mañana me convertí. Eso lo llamo yo mi conversión. Me convertí y de pronto dije, ¿yo qué hago yo aquí en el mundo? Entonces me convertí y me puse. Yo había escrito ya algunas cosas pequeñas y eso, unos poemas terribles, con muchas páginas que se llamaban Idilio, que los leían mis compañeras del instituto y se perdieron, a Dios gracias. Pero yo no tenía conciencia de escribir, ¿no? Luego ya, pues, después de esa conversión, porque yo la necesitaba, yo veía que necesitaba algo que me faltaba para poder escribir lo que yo quería. Entonces, pues, ya te digo, una mañana me desperté, fue como una mañana despertarme y decir, yo dije que voy a estudiar. En mi casa se pusieron así un poco, porque entonces estudiar a los 23 años era una cosa, ni había examen de estado, ni selectividad, y todo el mundo del instituto iba a los 18 años a la universidad. Entonces ya empecé a estudiar. Claro, yo nunca me canso de decirlo, le debí, porque como en mi casa se quedaron así un poco, aunque mi padre era universitario y le gustaba eso, pero era unos tiempos en que estudiar una niña en la universidad no era tan corriente. Entonces le pidieron un consejo a Gallego Brin. Y Antonio Gallego Brin dijo, pues claro, ¿qué años ni años? Pues claro, entonces ya empecé a estudiar en la universidad. Una universidad que tú... ¿Y cómo era aquella universidad de tu tiempo? ¿Cómo eran tus compañeros? Pues mira, compañeras eran poquísimas, porque que yo me acuerdo de... Porque Camila Villanueva había estudiado antes que yo, porque estudió con su edad. Y yo me acuerdo de Mercedes Linares, que estaba casada con Manuel Banún, lo conocerás, que era muy amigo de Federico, y ella también era amiga de Federico, yo no. Y luego estaba otra... Lo conociste una vez en la puerta del Palacio de Carlos V. Sí. Te lo presentaron. Y luego, pues, había otra que se llamaba Rosarito Cordarón, que era hija de un profesor de aquí,
y había un señor que se murió, un muchacho que se murió, que se llamaba Quintín Tavera, y un sacerdote que se llamaba el Padre Oscar, y luego había varios que iban yéndose y eso, pero seguro, yo no me acuerdo si habría alguno más, que yo ahora mismo no... Una terrible Carmelina, que ya te acordarás, y luego, pero los profesores, yo no sé ahora porque yo no... Para mí eran encantadores, vamos, extraordinarios, aunque tenían miedo horroroso, por ejemplo, a Marino Sete, pero en el latín. Miedo continuado después por generaciones. Y estaba Alfonso Gami, ¿no? Y Gallego Burín, por cierto. Y luego también nos daba clase Emilio Orozco, que estaba recién terminado, que hay que representar ahora con las multitudes, que nosotros dábamos clase con Emilio Orozco en una habitacioncita pequeña, casi como un gabinete de una casa, alrededor de una mesa, estábamos todos sentados, donde allí dábamos clases con... Y también Bermúdez nos dio algunas veces de arte. Elena, ¿y quién era, perdona, aquel inolvidable profesor de filosofía, el de El tiempo de Bersón? Pues era Joaquín Amigo. Que lo sacas en un poema. Bueno, y ahora yo me pregunto, ¿qué podía hacer una mujer como tú en un sitio como aquel? ¿En qué qué? En aquella universidad, una mujer que ya empezaba a tener inquietudes literarias, ¿o aún no? No, tenía, sí, escribía, pero en aquella época, como yo empecé tarde, tenía que aprovechar el tiempo. No podía hacer una cosa directamente, ponerme a escribir. Escribía, y de esas cosas escritas, de esas quedan muy pocas. Creo que las rompí todas, que estaban en una libreta. No me las rompí mucho antes que tuvieran nacido. Yo tengo una yo tenía una libreta y me la cogió un amigo y yo se la hice por luego unos papelillos así. Pero no, ya te digo, en el instituto sí, en el instituto escribí yo unos poemazos grandísimos, pero que lloraban y todo mis compañeras porque eran cosas con argumento y desenlace y todo. Casi como los culebrones que ponen ahora. Pero ya después, pues ya cuando ya me puse a estudiar la verdad, escribí alguna vez, porque cuando yo fui a hacer las oposiciones, yo sé que allí en la residencia, como era recién terminada la guerra, el año 40 no había casi de que comer y no tenían a matar hambre, allí en aquella residencia. Pero las niñas, algunas me daban cosas porque me subían en una mesa y me hacían recitas y ya las tenía todas conmigo para darme mantequilla y cosas que... Empezaste a vivir de la poesía, cosa que después no has hecho. Pero bueno, y entonces, ¿cómo fue el momento de tu iniciación a la poesía? Pues mira, ya estaba iniciada, ya, pues ya te digo, por ejemplo, el primer poema de mi libro, casi el único que he dejado, uno que era del año 36, ¿no? Que es uno que se llama Amarillo, que es malillo, pero lo he dejado como un poco de recuerdo, ¿no? Que está inspirado en Federico, tiene mucho de Federico, de un limón que había en mi jardín. Pero era el año 36, me acuerdo que es de los pocos que tienen fecha en aquella época. Y es casi de los que he dejado. Así que yo escribía, pero no tenía conciencia clara de... Escribía como el que come, ¿no? O el que respira, mejor dicho. Tu primer libro es Escalera de Luna. Después le seguirán primero Diario incompleto de Abril, El alma desvelada, Cumplida soledad, Arco en desenlace, Materia de esperanza durante este tiempo, etc. Una serie maravillosa de producción poética. Ese libro tiene una génesis muy particular, sí, que me gustaría que contaras. Sí, ese libro es que yo escribía y guardaba en carpetas. Por eso cuando alguna vez ha venido un muchacho, una vez vino uno y me enseñó una poema que no me guste nada, le digo, mira, como tengo yo en mi casa muchas carpetas. Y luego me dio la gracia, me dijo que había hecho muy bien en decírselo porque no era su vocación esa. Yo escribía, me he perdido, ¿qué me había preguntado? Lo metías en unas carpetas y lo guardabas. No, sí, pero era otra cosa la que te iba a preguntar. Porque yo te preguntaba cómo la génesis de aquel libro, porque yo sé que ahí intervino ya. Antonio Gallego. Entonces esas carpetas las cogió mi hermano Gonzalo y se las llevó a Antonio Gallego Burín. Y Antonio Gallego Burín, con gran sorpresa mía, le gustaron. Entonces yo ya, cuando a Antonio Gallego Burín le gustaron, me quedé. Y entonces entre ellos buscaron poemas y ya Kiko, Antonio Gallego Morales, que estaba entonces ya más mayorcito, pues ya andaba las cosas de la poesía y de la universidad, pues me reunieron esas poesías. Yo me fui a Sevilla, en la colección que se llamaba El Corazón Manda, y la edición era Vientos del Sur, que había una revista que se llamaba Vientos del Sur,
y la colección Vientos del Sur, o las ediciones Vientos del Sur. Allí me reunieron unos pocos poemas, esos que ahora los que son un poquito cursi le llaman plaquettes, pero que los bibliotecarios le llamamos folleto. Un folleto. Incluso sabemos que entre nosotros está el causante del comeao, como él decía, de los poemas, que era el profesor Soria, ¿no? Fue el encargado de poner otro ponía... No, pero no fue ese fue Escalera de Luna. A Escalera de Luna me estaba refiriendo, que nació de esa manera. No, pero digo, no, ese fue el alma desvelada, que le puso las comas. Que es una cosa dificilísima, porque yo todavía no la sé poner bien. Bien, tu poesía es esencialmente, como diría Octavio Paz, el testimonio de una presencia. Es una continua secuencia de presencias que van alternándose, que van siendo la misma y distinta, con muchas referencias. ¿Qué es acaso pienso, utilizando las palabras de María Zambrano, que escribir es defender la soledad en que se está? Bueno, en cierto modo sí, es defender la soledad, pero otras veces es defendernos nosotros de esa soledad, porque cuando escribes es como una especie de catarsis, ¿no? Y si tienes una cosa que te agobia o te angustia, pues te liberas de ella, ¿no? Pues claro, por otro lado también te sirve para conservar tu soledad, porque lo tienes ahí en el papel escrito, pero de momento yo creo eso, que además de servir, yo cuando he escrito un poema me siento un poco como liberada. Además de que yo siempre me creo que no voy a poder escribir, siempre mi angustia ha sido no poder escribir. Llegar un momento que me acuerdo que Jorge Guillén me escribía unas cartas muy largas cuando yo le escribía de mis momentos de sequedad y él me hablaba de los místicos, de la sequedad, porque siempre mi miedo ha sido así, que cuando veo escrito un poema para mí es como una cosa que no fuera mía, ¿no? Y hablando de soledades y de presencias, creo que hemos llegado al momento idóneo para abordar un poema emblemático de Elena, probablemente el mejor poema que ha escrito en su vida, que es Presencia en soledad. Digo, según mi criterio, según mi juicio, donde ella expresa su postura frente al amor-pasión. Es un poema lleno de rotundidad, de asombrosa libertad y muy lejano a los convencionalismos y a los prejuicios del momento. Tú puedes decir que no, tapiar todas las puertas, cerrar todas las rendijas por donde intente, pálido, filtrarse el sol desnudo de mi vida. Ese maravilloso poema, espléndido poema, genial poema, me gustaría que tú nos dijeras algo sobre él. Yo sé que tú eres ciertamente reacia a hacerlo, pero siquiera en el 15 puedes aludir de alguna manera y dejarnos aquí algo de ese polen del poema. Yo no sé por qué. Quiero recordar el momento en que lo escribí. Lo escribí en Granada. Lo escribí cuando estaba formándose el alma desvelada. Por eso, yo lo leí un día, como tenía la costumbre, creo que esa la tenía Federico, es lo único que me puede parecer, no por modestia, sino porque es la verdad, sino que leía sus poemas. Y yo fui allá a la biblioteca con Marmira Villanueva y lo leí. Había un profesor, me parece que rumano, que dijo: esto no es una señorita que escribe por aburrimiento, esto es una señorita que sabe escribir, esto no sabe a ceniza, como no sé qué poemas dijo. Y entonces él, por eso lo puse, o sea, lo uní a los poemas de Cumplida Soledad, digo, de Escalera de Luna. Y era tan distinto que cuando un día vino Gerardo Diego a hablar aquí, me pidió el libro y habló de las varias cosas de poesía, entre ellas habló de mi libro y dijo que no parecía de la misma mano el poema de Presencia en soledad de los de otros del alma desvelada. Yo me acuerdo que lo escribí, pues, yo no sé, te diré como un rapto, ¿no? Sí, el amor, como tú dices, sí, el amor, pasión, pero el amor que yo tenía desde la adolescencia era enamorada, yo lo decía, estoy enamorada del amor. Si es que yo sentía la necesidad de algo, no lo podía. En cuanto encontré el amor, y corramos un tupido velo, pues
Encontré el amor, pues claro, en un momento en que se escribe cuando no se tienen las cosas. Cuando se tienen, yo cuando estoy contenta, así muy alegre, no se me ha ocurrido escribir de una... Pues entonces cuando yo estaba en el momento ya más crítico de ese amor, pues escribí ese poema como si me lo hubieran dicho y yo lo hubiera escrito. Yo no digo que no le corrigiera algo, pero muy poco. Ya, no sé si estarás contento. Sí. Me había amenazado de no responder. Digamos que otro leitmotiv de tu escritura es tu confidencialidad en el tiempo. Tu diario, asumirlo con ese principio bersoniano, del que sin duda era causante tu profesor de filosofía, como el yo que incesantemente fluye. ¿Tú crees eso? Porque una preocupación tremenda Sí. de tu poesía es el tiempo. No sé si con nostalgia o con una concepción de identidad, ¿no? Como una especie en la que tú te vas viendo fluir, aunque no necesariamente... Yo no sé si yo me podré explicar bien, pero yo te digo que yo en aquella niñez que hablábamos al principio, hace tiempo que de pronto he recordado yo que una vez por algo que me variaron a mí mi indumentaria de niña de 11 años, que entonces ya se vestían como las mayores, pues yo me acuerdo de estar sentada y decir, nunca más, ya nunca más. Y después me acuerdo yo del poema de Edgar Allan Poe, yo estaba diciendo lo mismo que en ese poema, ya nunca más, el poema del ¿cómo se llama? El raven en inglés, el cuervo, me parece que es el cuervo. Yo había dicho nunca más, así que esa angustia del tiempo la he tenido siempre, Y luego hay momentos en que a mí me parece que el tiempo, como si fuera un mando a distancia, lo traigo a mí y me parece que no ha pasado nada. Veo lo primero y lo último todo junto. Entonces es cuando ya me angustio. Luego ya después, algunas veces al revés, el tiempo me parece, me acuerdo de los primeros años o de a lo mejor hace 10 años, como si hiciera siglos, ¿no? Yo creo que el tiempo, aunque han descubierto ahora, creo, en un congreso último, que no existe el tiempo. Yo no sé si existirá o no existirá. Yo lo siento, como tú dices, como si yo fuera pasando por el tiempo, como si el tiempo fuera una cosa inmaterial en la que yo transcurro. Ahora que ese tiempo a mí me produce a veces una sensación de angustia, ¿no? Y por eso quizás escribo de eso, como antes te decía de la soledad, para liberarme un poco. Y hay un verso tuyo también que me remite a una circunstancia de color. Es decir, cuando esa identidad tuya, que te decía Nuestra Señora de los Amarillos, sí, tú lo sabes, esa identidad tuya, con ese color, con esa, que yo siempre lo tengo como una imagen tuya, inevitablemente me parece que la única legitimada para hablar, para poseer, para mostrarse a través de esa vibración cromática es Elena. El amarillo y Elena es una fusión, por supuesto, aunque tú me dijeras que te gustan otros colores, pero nadie va a pensarte en otra coloratura. Entonces, esa idea tuya de serena de amarillos tengo el alma, verso que pertenece también a toda esa mitología fantástica de mi adolescencia, quisiera que nos hablaras qué entiendes tú cuando te expresas a través de ese color, cuando tú te manifiestas a la gente que te lee, a tus amigos en la distancia, a través de esa vibración cromática. ¿Qué representa para ti ese amarillo? ¿Es un amarillo agotado? ¿Es un fuego que arde? Es más bien eso que has dicho. El amarillo, la primera, ya te he dicho antes, el primer poema del libro de Tiempo de la Orilla es un amarillo que como poema no me satisface, pero que es la primera vez en que yo no tenía por qué hablar de amarillo, porque entonces... no sé la edad que tendría, pero era joven, bastante joven. No sé por qué yo me identifiqué con aquel limón que se le habían secado las hojas, que era amarillo y que después ya no era. Ya que a mí, primero, es una sensación de tiempo. Siempre estamos con el tiempo. Primero es una sensación de tiempo, luego es una sensación de color que me agrada. Porque cuando yo escribí Serena de amarillo tengo el alma, estaba ese árbol que hay en el Campillo, ¿no? No, en el Campillo sí. Y yo iba a dar clase y ese árbol, como lo digo en el poema, es que brillaba y relucía y a través de ese amarillo que era color para mí, al mismo tiempo que era color,
era vida, que yo le pedía a ese amarillo que se volviera verde, como le pido en el poema, porque al mismo tiempo que yo me sentía entonces sí verdaderamente en el otoño, no como en el primer amarillo, pues al mismo tiempo yo sentía una necesidad de vivir, yo me sentía como queriendo ser el verde que había existido en los agostos que yo nombro en el poema. Y ese amarillo además me gusta por eso, porque no lo puedo explicar, quizás sea una cosa además quizás fisiológica. He leído que algunos colores aceleran el pulso, que suben la tensión. No sé, yo cuando veo el amarillo, un árbol, veía hace pocos días un amarillo como el de mi ginkgo, me emociona, me siento emocionada como el que oye una música, ¿no? Tú oyes una música, diremos de Mozart, que tanto me gusta, y esa emoción que siento yo, pues la siento lo mismo viendo un árbol de color amarillo. Existen en tu obra poética ciertas filiaciones temáticas que constituyen un auténtico cosmos en el que tú te instalas y a través del cual expresas tu propia experiencia de eso que se llama lo inefable, ¿no? Eso que a veces es imposible de expresar y que el poeta tiene obligación, diríamos, de transmitir, aunque consciente siempre de que en esa transmisión queda muchísimo por el camino. Y de esa parte que todos sentimos, y ojalá los poemas fueran como los pensamos. Después el inefable soñado que siempre acude. Me refiero a temas como el árbol, el mar, las lunas, la primavera, y también perfectamente una secuencia amplia de temáticas que tú has abordado desde distintas ópticas, de distintos momentos. Háblanos de eso. Yo no puedo hablar más que de temas de mi poesía, el mar, la luna y... El mar para mí es una inmensidad, algo desconocido, ¿no? Algo que me da un poco de... me acerca mucho al área, al mismo tiempo me aleja, lo veo como algo inconmensurable. En cambio, el árbol lo considero como yo. Ya sabes que tengo un poema que se llama Dafne, donde yo me transformo en árbol como Dafne, ¿no? Yo el árbol es como si fuera yo, me veo en el otoño, me veo sin las ramas secas, y si hiciéramos eso que hacen ahora de sacar palabras, cuantas se ha dicho en un poeta, la rama, creo que la palabra rama sería la que más he usado yo, y la palabra ya. La palabra rama y la palabra ya creo que serían las que yo más he usado. Y la luna ya es, como si dijéramos el Benjamín, de mis preferencias. Claro que se me escapa mucho ahora porque como yo de vivir en un jardín a vivir en una calle donde la luna cuando le da la gana aparece y cuando no desaparece. Pero yo en la luna, salvo cuando la descubrieron que me mataron, cuando se fueron los hombres a la luna, aquello para mí fue mortal. No lo quería acordar ni nunca que miro la luna. Al principio se me veían aquellos hombres andando por allí como si me la hubieran estropeado. Pero no te puedo decir cuál prefiero más. Quizás el árbol, quizás la luna, quizás el mar. Sí, el mar y el árbol, pienso yo. Curiosamente tu público, y no sé si de los poetas puede decirse esto, ha sido siempre la juventud. Los poetas jóvenes te han rodeado siempre con su cariño, con su admiración, y tú has constituido para ellos un hito, un elemento de identidad o de referencia obligada. Yo quisiera saber cómo explicas eso tú, es decir, ese es tu triunfo permanente en un mundo distante de ti, en el tiempo, es decir, en la edad, no en otra cosa, sencillamente. Pues yo eso lo tendrían que decir a ellos. Yo no puedo decir más que en mí, pues yo me sentía joven como ellos, o me quería parecer, ellos me daban la juventud, ¿no? Y quizás por eso yo me acercaba tanto, porque yo muchas veces yo misma me preguntaba, algunas veces me sentía tan distante de mi edad, tan joven como ellos, que yo misma me preguntaba si habrá habido alguna equivocación en mi cronología, por algún misterio, porque yo me sentía como si algunas veces yo me tenía que recapacitar que no, pero... Y quizás por eso yo me acercaba a ellos, porque yo amaba, dentro de amar la soledad y de todas las tristezas, yo he amado siempre la vida por encima de todo.
y ellos me daban esa vida que yo necesitaba. Quizás o porque la juventud es generosa y por eso se acercaba a mí. Pues al hilo de esto sería obligado, como no, mencionar algo de lo que para los de mi generación resultó de una dimensión extraordinariamente aglutinante, una auténtica antorcha. Todos en torno a un hombre que tuvo la capacidad, ¿no?, de ponernos en marcha y de crear un espacio muy bonito en la historia literaria de Granada que después no se ha repetido. Es Juan de Loxa y Poesía 70. Este movimiento poético, entre otras cosas, parece que redescubre, ¿no?, entrecomillado, la figura de Elena y nos la devuelve. Esa idea de una identificación con alguien que está permanente en todos, porque era como una especie de puente, ¿no?, final que nos remitía a ese inicio que es la poesía del 27. Tú has sido siempre ese punto de unión entre nuestro hacer de entonces y esa dimensión ya extraordinaria, ciclópea, ¿no?, de la generación del 27. ¿Qué significa para ti, pienso, Elena, todo aquel mundo que te empezó a rodear de una manera total, en aquella efervescencia de vida, ya lo digo, a este impulso generoso de Juan y de todos los de entonces, Carmelo, Pablo, tantos nombres? De eso casi es lo mismo que te he dicho antes, ¿no? Yo, claro, cuando eso de quería hablar de redescubrir, como yo te he hablado antes mucho de mis baches, de mi época, pues en aquel momento tenía yo un gran bache, ¿no? Así que ese redescubrimiento para mí fue algo que yo no me lo esperaba, que me dio vida, que me dio impulso para seguir escribiendo, porque verdaderamente yo al momento no me lo expliqué. La primera vez que yo hablé, que me llevó Juan de Loxa a su radio para que hablara, tuvo que rogármelo 20.000 veces porque yo no me parecía, no creía yo que yo era capaz. Y hablé. Luego además yo sentí eso, una sorpresa de ese redescubrimiento que vosotros me hacíais, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, no lo quiero olvidar porque fue verdad, que un día abrí el periódico y le preguntaron a Álvaro Salvador, ¿a ti qué poeta te gusta? Yo estaba en un gran bache y dice, a mí Elena Martín Vivaldi. Yo me quedé como si me hablaran de otro planeta. Que nadie se puede explicar cuando estoy en un bache así. Digo, todo el que escribe creo que se lo puede explicar. Por eso te digo que ese redescubrimiento fue para mí algo maravilloso, algo que me alentó mucho y que me sirvió para seguir viviendo. Quería que quedara constancia de esto en este tipo de filmación para que viera que esa labor, ese empeño, pues produjo en la poeta, como vemos, un resultado óptimo. Hay una cosa que también me ha preocupado siempre de ti, cuando amenazabas de tirarte a un río imposible. Ella se tiraba siempre a un río imposible. No, pero en Sevilla se había río. Sí, pero aquí te tiraba a unos ríos imposibles. No, pero es que en Sevilla hubo un muchacho que yo me asomaba al río y me dijo que si me pasaba, creía seguro que me tiraba. No sé la cara que yo tendría, pero me dijo, ¿quiere usted algo? ¿Le hace falta algo? Si quiere usted la acompaño, si quiere, digo yo. No, yo me quedé así asombrada porque yo no me pensaba tirar en aquel momento, ni muchísimo menos, aunque lo dijera. Así es que allí sí había río. Pues ella siempre amenazaba de un hipotético río al que ella se tiraba siempre que ocurría este problema que a mí me ha parecido, antes no lo entendía, ahora lo entiendo, de no hallar lo que ella llama la palabra extraviada en un poema. Es decir, el perderse en la palabra, porque ella, como cualquier buen poeta, como cualquier persona que tiene la poesía por oficio, solo puede perder una palabra, no puede perder otra cosa. Si se pierden otras cosas ya es que hay adjetivos en la poesía y ya no es poesía. Eso lo sabemos muy bien expresado por Juan Ramón Jiménez. Quería decirte que tú descubrieras esa sensación tuya con la pérdida de la palabra y esa impotencia que después sabes que es superada, pero que te lleva a un mundo que es interesantísimo para imaginarnos la producción de Elena. Sí, que casi lo has dicho tú todo, que todos los poetas desde Becker, ya sabes que Becker decía que quería domar el rebelde y mezquino idioma, rebelde porque mezquino y mezquino porque rebelde. Hay veces que
te encuentras con algo que tú quieres decir. La palabra extraviada quiere decir que tú sabes que quieres decir una cosa que no está en el diccionario. Porque yo algunas veces ingenuamente he cogido el Casares y no se lo he tirado a Casares porque no estaba al lado. Que el diccionario de Casares te da cosas concretas. Tú no piensas te da la poesía. y no te dice esa palabra. Esa palabra te tiene que surgir cuando ella quiere. Y como es una cosa vaga, pues, aunque tú dices de los adjetivos, muchas veces los adjetivos la suavizan o le dan su significado preciso. Pero tiene que ser que venga. Y claro, esa palabra extraviada, mientras no viene, te tiene pendiente de la cuartilla. Y aunque yo no soy poeta de 5 a 7, pero tienes que estar pensando esa palabra hasta que, diremos, la inspiración. No sé, está tan mal vista, pero hasta que la inspiración te la da, está el poema sin terminar. Y una pregunta, ya que vamos casi a terminar. ¿Qué nostalgia sientes en este momento de tu vida de cuánto la poesía no haya podido darte? Bueno, esta materia de esperanza, y ya se sabe que es lo que una de las cosas principales que me faltaba, esta presencia en soledad, y luego de otras cosas que no sean ni el amor ni el hijo, pues hay cosas que me han faltado. Por ejemplo, yo misma en mí me ha faltado ser de otra manera. Yo debía de haber sido de otra manera, pero como siempre he llegado tarde, ya lo sabes tú que hay otro poema mía que está dedicado a Soria, que se llama Es tarde ya, pues yo he llegado siempre tarde a todo, desde pequeña que llegaba tarde al colegio. Llegábamos, comíamos tarde, llegábamos ya cuando se había terminado el recreo. Cuando se había terminado el recreo, llegábamos al colegio. Y siempre he llegado tarde a todo. He llegado tarde a la universidad, he llegado tarde al amor. Y a casi todo he llegado tarde. Pero eso es una de las cosas que yo veo en mí que me faltaba. Me falta otra cosa más, menos poética o según se mire, que es viajar. He viajado pero muy poco. Y yo era una ilusión mía estudiar, ganar dinero para viajar. Una de las cosas que yo quería, tener dinero para viajar. Y eso no se me ha cumplido. He viajado, pero tampoco, que mejor, no sé. Y no sé, otras cosas, porque si quizás la fama, porque sí, aquí en Granada sí, yo soy profeta en mi tierra, lo que es raro, pero ya lo sabes tú, la crítica conmigo nada. Quizás eso lo eche de menos o no lo eche, según los momentos, ¿no? Pero no sé qué otra cosa me puede haber faltado. Y para terminar, Elena, ¿puede acaso el no cerrado vencer al sí abierto, al amor eterno y renovado? Bueno, eso es mi poema, pero yo creo que el sí abierto le vence al no cerrado, porque no es preciso, si tú te refieres en eso al amor, no es preciso que un amor sea correspondido para ser bien, para existir, ¿no? O sea que el sí que uno pone, el que ama es el que vive, no el que ama. El que ama es el que vive, el sí es el que ama y ese siempre vive. Pues ya tenéis ahí algo de lo que Elena es y significa. La memoria está cumplida con el recreo de los recuerdos. Ahora, Elena, te dejamos que prosigas tu paseo impar y solitario. O como en tu poema, cuando se anuncia la primavera, escribas una larga carta a ningún destino o a todos. Pasees bajo el sol titubeante del invierno de tu Granada, mirando los anaqueles de tus siempre amigos los libros, las vitrinas reflejantes de los cafés, o quizá alguna ventana iluminada. Elena, muchas gracias. No aplaudan más para que no aplaudan ya.
rosa amarilla. Gracias. Para que siga. Esta es mi invitación. Sí, no la pierdas. Yo tengo por aquí, Vamos a ver. pero que tantas cosas Espérate. tengo. La cartera. Hay que aplicar rigurosamente el método de Ortega, el de la generación.